Buen día a todos. Muchísimas gracias al comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Ciencias Empresariales y Afines. Mi nombre es José Jesús Muñoz Rodríguez, investigador activo del Grupo Cien Pies de la Universidad de Santander. Quiero presentar hoy un avance del proyecto Buenas Prácticas de Resiliencia de los Productores Agropecuarios del Departamento Norte de Santander para mitigar la crisis del COVID-19 y del conflicto político-social 2021. Me acompañan en esta investigación los profesores investigadores May Stephanie González Vergel del Grupo Cien Pies y la ingeniero Claudio Ivonne Arámbula García del Grupo Eureka de Ingeniería Industrial. 2020-2021 fue un año o 2 años de crisis en, en el mundo, producto de la entrada y los impactos que el COVID-19 introdujo en la economía y en la sociedad. Y aunado a este problema, a esta crisis, se presenta en Colombia el conflicto político social 2021, en el cual la mayoría del territorio nacional quedó bloqueado junto con la cuarentena para poder eh, desarrollar las actividades económicas y sociales propias de un país. Esta situación motiva entonces una pregunta de investigación que se basa en cómo hicieron los productores agropecuarios para mantener sus agronegocios, poder distribuir productos generalmente perecederos de economía familiar y cómo los consumidores recibieron en sus mesas productos frescos en oferta suficiente y con unos precios no tan altos. Esto es una pregunta que genera esta investigación para poder conocer las buenas prácticas de resiliencia que tuvieron los agricultores y que eso genera una serie de lecciones aprendidas muy interesantes para actuar en circunstancias de escenario en crisis que se nos puede presentar en el tiempo futuro por esta crisis ambiental que tenemos. Para eso, pues, es importante valorar en la resiliencia económica, organizacional y financiera que utilizaron los agricultores en el escenario del COVID-19 y del conflicto político-social. Entonces, los objetivos de la investigación se enfocan en mirar un poco desde el punto de vista cualitativo las prácticas de resiliencia económica, resiliencia organizacional, financiera, para generar o para descubrir, mejor dicho, una serie de lecciones aprendidas que permitan vislumbrar comportamientos futuros en escenario de crisis. La metodología utilizada en esta investigación, este enfoque interpretativo hermenéutico del paradigma postpositivista dentro de un método que es la etnometodología. Para ello, pues, hemos seleccionado 50 productores de diferentes rubros agrícolas y pecuarios del departamento y el abordaje es a través de entrevistas semiestructuradas. Actualmente estamos presentando un avance del 64% del análisis cualitativo, es decir, 32 entrevistas, porque el proyecto está en proceso de culminación y de análisis de las entrevistas aplicadas. El análisis tiende a tomar en cuenta los presupuestos de la teoría fundamental de Strauss y Corbin para los fines de ir generando las categorías de subcategorías y los códigos de cada una de las respuestas emergentes dentro del proceso de investigación. Vamos a presentar entonces un avance de la resiliencia económica, de la resiliencia financiera y las lecciones aprendidas. Dentro de la resiliencia económica como categoría 1 de análisis, surgen un conjunto de subcategorías que vamos a priorizar en función del tiempo de esta exposición, solamente en 4. Primero, cuáles fueron los efectos de la pandemia en la compra de insumos. Los insumos agropecuarios fueron quizás el factor más importante en el aumento de costos de producción.
Entonces ahí se genera una serie de códigos como altos costos, escasez, demora en entrega de fincas, tiendas agropecuarias cerradas, restricciones en la movilidad, aumento del costo de transporte, pérdida de calidad de los productos, especialmente los veterinarios, o de alimentación animal y disminución del rendimiento de los animales. Encontramos en la otra columna microactos alusivos a estos códigos, a estas subcategorías, en el cual los microactos o testimonios de los agricultores testimonian fundamentalmente las respuestas que han dado sobre la emergencia de estas subcategorías. Con respecto a los efectos de la pandemia en la contratación de trabajadores en la finca, otro de los aspectos fundamentales debido a las restricciones de la cuarentena, pues hubo una emergencia de códigos como que las fincas se sostuvieron a través del trabajo de mano de obra familiar, muchísima colaboración de la familia, de los vecinos, reducción de la contratación de trabajadores esenciales a medio tiempo o solamente días que se podían movilizar, y un miedo por contagio del COVID, tanto de trabajadores dentro de las fincas, especialmente las fincas más grandes de producción pecuaria, y el miedo de los patrones a permitir que otras personas de la comunidad pudiesen contagiarlos del COVID. Están los testimonios de dos agricultores, entre los 32 que hemos analizado, a los efectos de sustentar esta emergencia de códigos y sus categorías. Por ejemplo, me tocó sacarlos porque como no tenía ingresos, no tenía cómo pagarles a ellos, entonces ya me tocó que quedarme sola, una productora de peces. Esto entonces permite generar una serie de resiliencias o de acciones de los agricultores con respecto a cómo manejar costos de producción. Para manejar costos de producción, lo que hicieron y bajar ese costo en la generación de los productos pecuarios y agrícolas, se disminuyeron raciones alimenticias, se hicieron alimentaciones con otros productos de la finca como atarratón, como yuca, como plátano. En el caso de agricultura se elaboraron abonos orgánicos, ¿verdad? Se dejaron un poco más los animales dentro de la finca para no sacarlos al mercado, eh, producir alimentos animales de acuerdo a la finca, el uso de abonos orgánicos, ya lo dije, y una reducción de aplicaciones químicas, especialmente para el control de plagas y enfermedades, ¿verdad? ¿Cómo se mantuvo el flujo comercial de los productos? Bueno, disminuyendo el número de animales, reduciendo a nivel de precios, a nivel de fincas. Se hicieron muchas ventas locales en pueblos, en casas, en vecinos. eh, Se dio crédito para la ubicación de productos a nivel de consumidores. Y hay un efecto importante y un aspecto importante a resaltar en esta ponencia, que es la diferenciación que hay entre los agricultores que están en asociaciones de arroz, de café, de cacao, etcétera, con respecto a los agricultores independientes que están solos. Hay un apoyo de las asociaciones fundamental para tiempos de crisis. ¿Qué estrategias utilizaron en resiliencia económica para poder mitigar los efectos del COVID y del conflicto político-social? Importantísimo la diversificación y complementariedad en la producción, es decir, no solamente depender de un solo rubro. Tenía, como lo dice la informante del microacto, tenía un galpón de gallinas y con eso me iba defendiendo con mis gallinitas para poder sobrevivir. Entonces, generalmente los rubros principales, muchos quedaron bloqueados en ventas y las fincas se mantuvieron a nivel de ingreso con respecto y a nivel de alimentación de la familia con respecto a otros rubros complementarios que están en la finca. Otra estrategia fue la disminución de precios a nivel de fincas, disminución de las raciones de alimentos, usar fuentes de alimentación natural, la venta directas a domicilio, ser versátiles en la gestión de comercialización y compra de insumos, el apoyo de las asociaciones, instituciones y bancos, en el cual en varios sectores intervinieron con ayudas y con créditos y con préstamos para agricultores que estaban en efecto de la crisis, ¿no? Miremos rápidamente, dado el tiempo de esta ponencia, las resiliencias financieras.
¿Cuáles son los efectos del COVID y del conflicto con respecto al dinero que manejan las fincas para financiar los sistemas productivos? El efecto fue, bueno, y un efecto grande en la baja rentabilidad, dado que la mayoría de ventas se detuvieron, quedaron bloqueadas por las restricciones de movilidad y los cierres de negocios, especialmente mercados. Entonces, baja rentabilidad, bajo volumen de ventas, dependencia de créditos bancarios, varios tenían crédito bancario, no había comercio para transacciones financieras y en préstamos personales, efecto financiero, el alto costo del dinero obtenido con personas, ¿verdad? Que todavía siguen pagando, como dice el informante E1, que con el banco, bueno, hay créditos, ahí hay impuestos que aún siguen con la deuda de ese momento. Y lo otro, bueno, el autofinanciamiento con lo que se vendía en la finca y con ahorros personales. Muchos usaron ahorros personales y dinero de amigos, de vecinos. ¿Qué estrategia utilizaron para garantizar el flujo de dinero y los altos costos de producción? Bueno, los préstamos personales con intereses, préstamos con tarjeta de crédito bancarios, venta de productos a crédito, disminución de los precios de los productos, ingresos por productos agropecuarios complementarios, como lo venía explicando, el apoyo a asociaciones y comprar menos insumos. En eso, bueno, hubo una repercusión lógicamente en la rentabilidad y en el rendimiento futuro de los predios. ¿Qué aprendizajes deja la crisis para otros escenarios? Que hay que diversificar la producción agropecuaria para no depender de un solo rubro, que hay que fomentar la unión de la familia en el trabajo, mayor participación, fomentar la organización comunitaria y las redes de colaboración, los vecinos, los amigos, las relaciones de trabajo solidario de vuelta a vuelta, etcétera, se manifestaron en esta crisis. Fomentar la asociatividad de los agricultores para garantizar comercialización, financiamiento, asistencia técnica, etcétera. Una, una, una lección aprendida es aprender a vivir con los recursos necesarios, fortalecer la cadena corta de comercialización, el uso de recursos locales de la agrobiodiversidad para mantener alimentación y cultivos en forma sostenible y rentable. En función al tiempo, pues vamos a trabajar un poco a qué conclusiones preliminares estamos llegando. Bueno, que es necesario, importantísimo, la asociatividad y las redes de colaboración. Eso es quizás el mensaje más importante de esta investigación, que lo que hemos venido nosotros fomentando como ingenieros agrónomos en mucho tiempo se hace realidad en presencia de la crisis, que es la asociatividad de los agricultores. Que el trabajo familiar y comunitario es importante, especialmente cuando el entorno está sujeto a restricciones de movilidad y de entrada y salida de actores sociales. Que emergió a nivel de esta investigación la estrategia de fomentar las cadenas cortas de comercialización, tal como sucede con otros estudios hechos en diferentes países, y el uso de redes sociales, ¿verdad? Para la venta de productos, intercambio de productos. Que es necesario que se ha dado la diversificación y la complementariedad de la producción agropecuaria. Entre más diversificación, menos vulnerable es el sistema productivo para enfrentar la crisis. Hay que ser recursivos en el uso de recursos de la agrodiversidad para el sostenimiento de la producción, como uso de mata ratón, como uso de yuca, de plátano, etcétera, y también para el consumo de la alimentación humana. Y que hay que racionalizar el uso y el aprovechamiento de los recursos para la supervivencia familiar, en el sentido de que el aprendizaje es que con poco se puede vivir. Es necesario comenzar a mirar cuáles son los recursos necesarios y priorizados en el cual una familia campesina podría sustituir el momento de crisis. Bueno, ese quizás es un resumen de la ponencia, quizás de todo en el tiempo que se ha estipulado y en la presentación oral presencial, bueno, me gustaría ya compartir con ustedes mucha más experiencia. Muchísimas gracias.